Desde niño siempre me he preguntado cómo funcionan los motores eléctricos, y qué mejor manera de responder a esta pregunta que creando mi propio motor eléctrico casero. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es comprar imanes de neodimio. ¿De Temu? Bueno, por suerte no son muy caros. Y luego tendremos que comprar cobre esmaltado. Ay, cabrón, tan caro. No importa, lo compraré. Conozca sus límites, joven Wayne. Bueno, hallaremos otra forma de conseguirlo. Y creo que lo tengo. Solo necesitaremos dar un golpecito aquí, retiramos el destornillador y comenzamos a quitar estas plaquitas. Tendremos que comenzar a quitar una por una. Tranquilo, es bastante fácil. Solo cuidado que te cortes. Y cuando termines, habrás obtenido mucho cobre esmaltado. Espera, no botes eso. Va a servir para nuestro motor. Yo me aseguré con varios transformadores y logré sacar de varios calibres. Pero en este video solo usaremos el de calibre 30. Bueno, ¿y para qué quería los imanes? Como todos los imanes tienen una cara norte y una sur. Y cuando juntas dos de estos con sus caras iguales, se repelen. Solo falta que uno sea diferente al otro para que sus caras se atraigan. Y bueno, ¿y para qué quería el cobre? Haremos un experimento simple. Cuando hago circular una corriente por un cable de cobre, esta crea un campo magnético, al igual que un imán. ¿Qué? ¿No me crees? Entonces acerquémonos a un imán. No se vio nada. La razón es que solo un cable genera un campo magnético muy débil. Para que pueda mover algo, debemos enrollarlo varias veces. De esta manera, cada cable genera un campo magnético. Y cuando los apilas, se terminan uniendo creando un campo magnético más fuerte. Y este, al igual que un imán, tiene un lado norte y uno sur. Y a esto se le conoce como un electroimán, que viene siendo un imán eléctrico. Bueno, no hay más que explicar. Pero la ventaja de esto es que yo lo puedo activar y desactivar cuando lo necesite. Y la pregunta es, ¿cómo lograremos hacer un motor con solo campos magnéticos? Pues bueno, este es el plan. Pondremos 4 imanes aquí y una bobina al medio. Y activaremos esta bobina para que cambie su dirección. Cada vez que la activemos apuntará a un imán diferente. Y así pudiendo hacer que nuestra bobina dé una vuelta completa. Y mientras más rápido hagamos eso, esta podrá girar más rápido. Pero seguro te preguntas, ¿cómo lograremos esto? Pues... Acá es donde todo se fue a la mierda. Y seguro te preguntarás, ¿qué es esto que lancé? Pues bueno, primero tendré que explicarte qué fue lo que intenté hacer. El diseñador nos prepara esta animación. Y bueno, te la explico. Esta pieza que está quieta, quieto dije, se llama stator. Y esto que gira se llama rotor, porque rota. Y el rotor contiene bobinas, que ya las vieron antes. Pongámosle una letra a cada bobina, A, B y C. Para el primer movimiento, la bobina A es sur y la bobina B es norte. Así que la bobina B con el imán de abajo querrán unirse. Y luego de esto las bobinas terminarán en esta posición. Y seguro te preguntarás, ¿eso es todo? Pues no. Justo en este momento las bobinas cambiarán. Ahora la bobina B será sur y la bobina C será norte. Luego la bobina C será sur y la A será norte. Y así completaremos una vuelta. O bueno, la mitad de una. Bueno, para ese momento dije, no es tan difícil, pero se me olvidó la parte más obvia de esto. ¿Cómo iba a lograr que las bobinas se activaran en ese orden? Porque recuerda que las bobinas giran junto al rotor, así que no es como que pueda soldar un cable para activarlas cuando quiera. Bueno, ahora volvamos a este punto. Lo que acabo de lanzar es un intento fallido de conmutador con escobillas. ¿Ah? Tranquilo, te lo explico.
Literalmente conmutador significa interruptor, y las escobillas serían como tus dedos, que controlan qué bobina se tiene que activar, y de acá sale el nombre de motor a escobillas. Entonces, ¿puedo copiar el diseño del conmutador de un motor de escobillas clásico? Aquí es donde la cosa se pone fea. El diseño de mi motor tiene 4 imanes y 3 bobinas, y luego de una larga búsqueda en internet, descubrí que los motores de 4 imanes y 3 bobinas como el mío no existen. Absolutamente todos los motores de escobilla son de 2 imanes y 3 bobinas, ya que solo de esta forma las escobillas logran activar las bobinas en la secuencia correcta. Así que tenía que tomar una decisión. Tomaba la forma fácil y le quitaba 2 imanes a mi motor y hacía un conmutador clásico, o la forma difícil. Uso los 4 imanes y creo mi propio conmutador. Creo que ya sabes qué decisión tomé. Bueno, ahora que creé este conmutador tengo que probar si es que funciona. Y sí, lo que dije del motor, que no existía ninguno de 4 imanes y 3 bobinas, es cierto. Y si es que no me crees, te reto a buscar alguno. Pero ¿por qué opté por esta opción? Un motor de 4 imanes técnicamente daría más torque, porque al tener más imanes tienes menos puntos muertos. Y bueno, mientras lo estoy probando, la configuración de este conmutador es un poco extraña, ya que tiene 6 polos para 3 bobinas, y las escobillas tienen que estar en un ángulo de 30 y 45 grados. Sí, es bastante extraño. Bueno, parece que funciona muy bien. Y a decir verdad, me sorprendió bastante. Digo, para ser el motor chico. Sí, escuchaste bien. Dije el motor chico. Ahora pasemos al peso pesado. Que te taca sem parar, que te bota, bota, bota até o dia clarear. Que te bota pra sentar, que te taca sem parar, que te bota, bota, bota até o dia clarear. Que te bota pra sentar, que te taca sem parar, que te bota, bota, bota até o dia clarear. Então vem pra cá, deixa a brisa te levar. Que hoje tu tá com um bonde que te bota pra sentar. Deixa a brisa te levar. Que te bota pra sentar. Deixa a brisa te levar. Que te bota pra sentar.
Espera, aún no te vayas, todavía no he hecho las pruebas correspondientes para probar su velocidad y torque. Lo primero que hay que probar es su velocidad. He puesto un cronómetro atrás de... ¡Mierda! Ahora sí se puede ver. El motor lo he puesto a 5 voltios porque a 15 voltios no podía distinguir nada. Y me doy cuenta que puede girar a más o menos una vuelta por cada 30 milisegundos. Serían más o menos unas 2000 vueltas por minuto. Pero claro, esto a 5 voltios. Pero este motor está hecho para que sea de 15 voltios. Y como el motor es de corriente directa, el voltaje es proporcional a la velocidad, solo habría que multiplicarlo por 3 y bueno, con algunas pérdidas energéticas, eso nos daría como resultado 4200 revoluciones por minuto. Y bueno, probablemente para este punto del video quieras hacer tu propio motor eléctrico. Así que te regalaré todos mis diseños, incluso el conmutador que fabriqué, y te dejaré las guías de las conexiones. Y bueno, si me quieres agradecer o te gustó el video, me podrías apoyar con un like o suscribiéndote a este canal. Gracias por ver y adiós.